El primer sonido que atraviesa el silencio es el adán, el llamado a la oración que se eleva desde la lejanía, filtrándose por los muros del palacio como un murmullo sagrado. En el interior del harén, las mujeres se incorporan sin prisa, como si cada movimiento fuera parte de un rito aprendido desde generaciones atrás. Nadie habla. No hay risas, ni el eco de un saludo. Solo el roce tenue de los pies descalzos sobre alfombras persas y el suave crujir de las sedas. El agua perfumada con rosas espera en recipientes de cobre martillado. Una a una, las manos se sumergen en el líquido tibio, dejando que el aroma penetre en la piel y que el gesto de lavado, repetido 3 veces, purifique no solo el cuerpo, sino el ánimo. El silencio absoluto es una norma no escrita. Cada respiración, cada movimiento, se contiene para no perturbar la solemnidad de ese amanecer. La valide sultán, madre del sultán y autoridad suprema dentro de estas murallas, es la primera en dirigirse hacia la sala privada. Allí, la luz tenue de las lámparas de aceite ilumina los tapices bordados con caligrafías coránicas. Las mujeres forman un semicírculo en torno a ella. Entre sus manos, un misbah de cuentas de ámbar pasa lentamente, marcando el compás invisible de las oraciones. Su voz, grave y pausada, entona versos del Corán, y las demás la acompañan con un murmullo casi imperceptible. Nadie se mueve sin su señal. Cuando la última recitación se desvanece en el aire, un silencio aún más denso se posa sobre la estancia, como si el tiempo mismo aguardara la próxima orden. Afuera, el día apenas comienza, pero dentro del harén, el amanecer no es una simple transición entre la noche y la luz. Es un acto sagrado, una coreografía de fe, jerarquía y disciplina que marca el compás de todo lo que vendrá. En el interior del harén, el orden no es casualidad ni cortesía. Es una estructura tan sólida como los muros que lo protegen. En la cúspide de esta pirámide invisible está la valide sultán. Su palabra es ley, su mirada decide destinos, y su autoridad se extiende incluso hasta las cámaras del sultán. Por debajo de ella, la Haseki Sultán, madre del heredero, ejerce un poder más sutil, más ligado a las intrigas, a la influencia íntima sobre el monarca. Las Iqbal, concubinas que han dado hijos pero que no poseen el título de Haseki, ocupan un lugar de privilegio intermedio. Se mueven con la conciencia de que cada paso puede acercarlas o alejarlas del favor imperial. Más abajo, las Cariye, jóvenes sin hijos, viven en un estado de espera permanente. Aprenden, sirven, observan, aspirando al ascenso. En el peldaño más bajo se hallan las Hedikli, sirvientas personales que atienden tareas concretas, invisibles para la mayoría, pero imprescindibles para el funcionamiento de la vida diaria. La arquitectura del harén refleja esa jerarquía. Los patios interiores, con sus fuentes de mármol, no solo ofrecen frescor en los días cálidos, sino que amortiguan cualquier sonido, aislando el mundo exterior. Los corredores se suceden como un laberinto donde solo los que han vivido años aquí saben orientarse sin perderse. Las habitaciones de las favoritas están cerca de los pasillos que conducen a las dependencias del sultán, mientras que las de menor rango se alejan hacia zonas donde la luz entra con timidez. En lo más apartado, en un silencio que parece perpetuo, se encuentra el cafés, habitaciones que son a la vez prisión y refugio. Allí viven, bajo vigilancia constante, príncipes caídos en desgracia o hermanas del sultán apartadas de la política por conveniencia. Tras las celosías, sus figuras apenas son sombras. Sombras que escuchan el eco lejano de una corte que alguna vez fue suya, pero que ya no les pertenece. Con la primera luz del día ya instalada sobre los patios, comienza el murmullo de las rutinas matutinas. El aseo se convierte en un acto minucioso y a la vez una muestra de estatus. Las mujeres de mayor rango son conducidas por eunucos negros hacia la ascurna, esas jofainas de mármol donde el agua, templada con esencias, se vierte desde jarros de cobre. Las manos expertas de los sirvientes lavan y perfuman, cuidando no mojar los elaborados peinados que se preservan durante horas. Tras el baño, se inicia la vestimenta. Las sedas, importadas desde Bursa o Damasco,
se extienden sobre cojines para que no toquen el suelo. Los bordados en hilo de oro, realizados por artesanos del palacio, dibujan flores y arabescos que reflejan la luz como si fueran pequeñas llamaradas. En la cabeza, el jotoz, un turbante ligero adornado con plumas y piedras semipreciosas, se ajusta con precisión matemática. Cada pliegue indica la categoría social de quien lo porta. Cuando las campanas interiores anuncian el desayuno, las bandejas de plata viajan en fila, sostenidas por eunucos que no levantan la vista. El primer destino siempre es la estancia de la valide sultán. Allí, sobre un mantel de lino, reposan pequeños cuencos con pekmez, una miel espesa de mora, acompañada por queso de oveja recién cortado. El pan de la mañana, simit cubierto de sésamo, aún desprende el calor del horno. Solo después de que la valide reciba su porción, los demás pueden comenzar a comer. En este momento del día, las palabras son pocas y las miradas, calculadas. Cada gesto es observado. Cada descuido puede convertirse en material para un rumor que, tarde o temprano, encontrará oídos dispuestos a usarlo. Así, incluso el acto cotidiano de desayunar es, en el harén, una escena medida y política. Después del desayuno, el harén se transforma en una escuela silenciosa pero implacable. Las jóvenes carille se sientan en filas perfectamente alineadas, sobre cojines de brocado, con la espalda recta y las manos limpias, listas para recibir instrucción. La caligrafía árabe es la primera lección del día. Sobre hojas de pergamino, el cálamo avanza despacio, dejando trazos negros que no solo deben ser legibles, sino armoniosos, pues en ellos reside un reflejo de disciplina y refinamiento. A la hora de la música, el sonido del saz, un laúd de larga tradición, se mezcla con las voces que recitan versos de poetas persas. Los maestros insisten en la pronunciación perfecta y en la cadencia precisa, porque aquí la poesía no se declama. Se interpreta como si fuera un arma sutil de seducción y poder. Mientras tanto, en una sala contigua, otras jóvenes aprenden la danza del vientre. El compás es marcado con palmas suaves. Los movimientos, medidos hasta el detalle, están pensados no solo para entretener, sino para comunicar una feminidad controlada, calculada. No se trata de un arte libre, sino de una herramienta política. Cada giro, cada ondulación puede ser la llave que abra el camino hacia el favor del sultán. Pero la educación no se limita al arte. Hay deberes ocultos que requieren de mayor sigilo. Algunas de las mujeres, bajo la instrucción directa de la valide sultán, redactan cartas secretas destinadas a gobernadores y visires lejanos. La tinta se mezcla con códigos, y las palabras llevan promesas o advertencias veladas. La comunicación es un arma, y aquí se enseña a manejarla con el mismo cuidado que un puñal invisible. En paralelo, eunucos que no saben leer cumplen una función paradójica. Interceptan mensajes, revisan sellos y paquetes, y los entregan únicamente a manos autorizadas. La ignorancia les protege. Su incapacidad de comprender el contenido es la garantía de que no serán tentados a traicionar. En esta atmósfera, la instrucción no es un lujo, sino una herramienta de supervivencia. Cada conocimiento adquirido puede convertirse en la diferencia entre ascender en la jerarquía o desaparecer en el olvido. A medida que el sol se eleva y las sombras se acortan en los patios, llega la hora del almuerzo. El ambiente se torna más denso. No se trata solo de comer, sino de participar en un acto de etiqueta estricta y vigilancia constante. Las mesas bajas se cubren con manteles bordados, y sobre ellas aparecen cuencos de cerámica de Iznik, cuya superficie esmaltada refleja los colores del azafrán y la granada. El menú de este día incluye dolma, hojas de parra rellenas con arroz y carne especiada, dispuestas en espiral perfecta. Junto a ellas, el cerde, un postre de arroz teñido de un amarillo intenso por el azafrán, adornado con piñones y canela. No hay cubiertos. Las manos, limpias y perfumadas con agua de rosas, son el único instrumento permitido. Comer de este modo no es desorden, sino una tradición que conecta a las mujeres con la mesa del propio sultán. En los márgenes de la sala, siempre presentes,
se encuentran los eunucos negros, guardianes imperturbables. Ninguno de ellos se sienta. Todos permanecen de pie, atentos a cada gesto. El más importante, el Kuzlar As, vigila los accesos como un centinela infalible. Nadie entra ni sale sin su permiso, y su autoridad no se discute. La vigilancia es tan estricta como silenciosa. Si un sirviente se atreve a fijar los ojos donde no debe, el castigo es inmediato. Azotes en la espalda o encierro prolongado en las cámaras de servicio, sin contacto alguno con las mujeres. En este entorno, hasta el acto de mirar puede ser interpretado como una amenaza a la seguridad del sultán. Aquí, la comida es un momento de aparente calma, pero bajo la superficie se mueve la certeza de que todo está siendo observado. Las sonrisas y los murmullos son tan medidos como los pasos de una procesión, y cualquier descuido podría convertirse en un error fatal. La tarde avanza, y con ella despiertan las corrientes invisibles de la intriga. En las galerías más apartadas, donde la luz entra tamizada por celosías de madera, algunas mujeres intercambian joyas como quien pasa un mensaje. Un broche de oro o un colgante de esmeraldas no son simples adornos. Son sobornos disfrazados, llaves para abrir la puerta de una audiencia privada con el sultán, o al menos, para acercarse a quienes controlan ese acceso. En el corazón de este juego de influencias, las carille más audaces se ofrecen como espías para la valide sultán. Fingiendo conversación inofensiva, escuchan con atención las palabras de otras mujeres, almacenando cada detalle para luego transmitirlo con precisión. La información es la moneda más valiosa dentro de estos muros, y no hay secreto demasiado pequeño como para ser despreciado. Sin embargo, no todo es conspiración abierta. Existe un tiempo de ocio que, paradójicamente, es obligatorio. En los jardines interiores, algunas se sientan alrededor de tableros de mangala, un juego de estrategia con piedras pulidas que refleja, en miniatura, las tácticas del propio harén: anticipación, cálculo y paciencia. Bajo las sombras de los cipreses, otras se entregan a la narración de cuentos extraídos de las 1001 noches, historias cargadas de erotismo velado, donde las palabras, dulces y peligrosas, se deslizan como seda entre las bocas de las narradoras y los oídos atentos de las oyentes. Pero incluso en esos instantes de aparente recreo, las miradas vigilan y las sonrisas esconden dobleces. En el harén, la diversión es otra forma de estrategia, un respiro que, en realidad, es un tablero donde cada jugadora mueve sus piezas con el mismo sigilo con el que trama su próximo paso. El hammam abre sus puertas al caer la tarde, y el aire se impregna de un vapor denso que suaviza los contornos y vuelve difusas las siluetas. Entrar en este espacio no es solo un acto de higiene, es un ritual cargado de significado social y político. Las paredes, recubiertas de mármol caliente, devuelven un eco suave a cada palabra pronunciada. Aquí, incluso el susurro parece flotar más tiempo del debido. Las esclavas circasianas, expertas en el arte del masaje, vierten aceite de almendras sobre la piel húmeda, trabajando con movimientos que son tan delicados como firmes. El aroma se mezcla con el dulzor del vapor, creando una atmósfera que invita a la relajación y a la confidencia. Entre las nubes de calor, la depilación con nat, una pasta espesa de azúcar y limón, se realiza con precisión milimétrica, como si la perfección del cuerpo fuera un requisito indispensable para sobrevivir aquí. Es en estos momentos, lejos de la vigilancia de los eunucos y de los pasillos resonantes, cuando las mujeres bajan la guardia. En voz baja, se comparten secretos, se confiesan amores prohibidos, se narran rumores sobre la corte. Pero esta intimidad es peligrosa. Más de una vez, una confesión susurrada ha viajado más allá de estas paredes para convertirse en la ruina de quien la pronunció. No todas las tardes de hammam terminan en calma. Hay historias, apenas comentadas en voz alta, sobre ahogamientos accidentales en las pequeñas piscinas interiores, muertes que se explican con palabras suaves, pero que todas saben que son el resultado de una venganza cuidadosamente planeada. En la niebla caliente del baño, la línea entre la caricia y la traición puede ser tan fina como el vapor que se disipa en el aire.
Cuando la noche se aproxima y el cielo se tiñe de un azul profundo, un silencio expectante recorre el harén. Es la hora en que puede llegar la llamada del sultán, un momento que, para algunas, significa el culmen de una ambición y para otras, el inicio de un destino incierto. En las estancias más próximas a la sala del trono privado, las candidatas se preparan. La piel es ungida con ámbar gris y sándalo, perfumes cálidos y persistentes que se mezclan con la temperatura del cuerpo. El cabello, alisado y trenzado con delicadeza, recibe adornos mínimos. El protagonismo lo lleva la fragancia, que debe anunciar la presencia de la mujer antes de que ella cruce el umbral. La elección llega de manera discreta. Un pañuelo, enviado por el silagdar, guardaespaldas y hombre de absoluta confianza del sultán. Al recibirlo, la mujer sabe que no puede negarse. Desde ese instante, su conducta debe ajustarse a un protocolo riguroso. Caminar con pasos cortos y, al llegar a la cámara imperial, avanzar arrastrándose hasta la cama sin atreverse a tocar al monarca. La primera palabra, si llega, debe venir de él. Tras las cortinas, invisibles pero presentes, eunucos vigilan sin ser parte de la intimidad. Su tarea es confirmar que la unión se ha consumado, un control tan frío como necesario para los intereses políticos del palacio. En este encuentro, el deseo y la política se confunden. El cuerpo se convierte en territorio de alianzas, en una pieza más del tablero que rige la vida del imperio. En las horas más profundas de la noche, cuando el murmullo del harén se reduce al crujir ocasional de una puerta y al golpeteo distante de pasos vigilantes, llega la última comida del día. En bandejas de plata, el sherbet, una bebida dulce de frutas y especias, circula entre las mujeres. Su sabor refresca, pero no siempre es inocente. A veces, para las concubinas problemáticas o peligrosamente ambiciosas, la bebida oculta la presencia de narcóticos que las sumen en un sueño pesado, lo suficiente para apartarlas de cualquier movimiento inoportuno. Los restos de la cena, cuidadosamente recogidos, se destinan a un propósito tan práctico como inquietante. Son enviados a los perros de la guardia. Si uno de los animales cae enfermo, se confirma la sospecha de veneno y la investigación comienza de inmediato. En el harén, la paranoia no es un defecto, sino un escudo. Mientras tanto, la guardia nocturna se activa. Eunucos armados con yataganes recorren los pasillos, sus pasos amortiguados por las alfombras pero tan medidos como el pulso de un reloj. Conocen cada sombra y cada rincón, y están entrenados para detectar el más mínimo movimiento fuera de lugar. El toque de queda es absoluto. Quien se atreva a salir de su celda sin autorización se expone a la pena capital, ejecutada sin apelación posible. El silencio que sigue no es el de la calma, sino el de una vigilancia férrea que convierte al harén en una fortaleza dormida, custodiada contra enemigos invisibles y contra sí mismo. Con las primeras luces del alba, cuando los patios aún están envueltos en una penumbra fría, se revelan los secretos más oscuros del harén. En rincones apartados, lejos de la solemnidad de las oraciones matutinas, algunas mujeres buscan a escondidas a las parteras de confianza. Son encuentros breves, cargados de urgencia y temor. En pequeñas vasijas de cobre, la artemisa se mezcla con otras hierbas, formando brebajes que inducen abortos clandestinos. Estos actos, prohibidos y castigados con dureza si se descubren, son a menudo la única salida para quienes temen dar a luz a un hijo no reconocido o concebido fuera del favor imperial. Los resultados se ocultan con una frialdad que hiela. Los fetos son enterrados en macetas del jardín, bajo flores que, a ojos de todos, son símbolo de belleza, pero que para unas pocas son un recordatorio silencioso de una vida interrumpida. El precio del fracaso es alto. Las concubinas estériles, o incapaces de concebir, son enviadas a Bakurkoi, un asilo que se convierte en su exilio definitivo. Allí, la vida se reduce a un eco lejano del esplendor que alguna vez tocaron con las manos. Para los hijos no reconocidos, la suerte es más cruel aún. A veces, en el más absoluto secreto, son arrojados a las aguas del Bósforo
desapareciendo sin dejar rastro en la memoria oficial del imperio. En este amanecer, el canto del Adhan volverá a llenar los corredores, y la vida del harén continuará como si nada hubiera sucedido. Pero entre quienes conocen estas sombras, cada nuevo día llega cargado de un silencio denso, el de quienes han aprendido que aquí, bajo la seda y el mármol, la supervivencia no siempre se logra con belleza ni con sumisión, sino con la capacidad de ocultar, de resistir y de callar.